En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer para cultivar frambuesas o zarzamoras directamente en maceta. Esta tiene 1 semana y media desde que le hice el trasplante con el sustrato que vamos a preparar ahora. Y mira por acá abajo. Es importante mantener bien el nivel del cuello cuando hacemos los trasplantes para permitirle a la planta que saque todas estas nuevas ramas para que el día de mañana empiecen a florecer y que podamos cosechar mucho más. Pero también te voy a mostrar, no con esta planta porque es muy pequeñita todavía, pero cuando empezamos a tener todos estos brotes laterales, los vamos a aprovechar con una zarzamora que tengo sin espina para que en pequeños espacios, como pueden ser las macetas, le demos más espacio entre las ramas y cosechemos mucha mayor cantidad de frutas. Para este tipo de plantas vamos a necesitar crear un sustrato que nos baje un poquito más el pH porque son plantas que le gusta crecer, por así decirlo, en ambientes como si fueran bosques. En este caso voy a usar tierra negra, esta que podemos tener, la más común que consigas en casa, y le vamos a agregar componentes como puede ser, por un lado, el compost, que esto le va a ayudar a que quede mucho más aireado, que no se compacte la tierra y le va a servir el día de mañana como alimento. Pero a estos dos componentes le tenemos que agregar algo más que nos ayude a bajar el pH, porque tanto las frambuesas como las zarzamoras y por ejemplo también los arándanos necesitan vivir en un suelo ácido. Una de las formas más económicas es usar las hojas de los pinos, las acículas. Esto no solamente nos ayuda a bajar también el pH, sino que al sustrato le da mucha aireación para que las raíces puedan crecer bien. Por otro lado, podemos usar los chips de pino. Lo ideal sería que tengamos un chip que esté más triturado que esto, que nos queden pedacitos pequeñitos, y en el caso que lo lleguemos a usar, hay que incorporarlo bien en la mezcla que preparemos para que se empiece a descomponer y esto va a ayudar a bajar bien el pH. Y si no, se pueden comprar los sustratos que ya vienen preparados específicamente para plantas que necesitan tener pH ácido, así que a este lo usaríamos directamente así como está. Viene con perlita, esto si bien no se va a descomponer, ayuda más que nada a mantener una buena aireación y también le agregan turba. Con esto se ayuda a bajar el pH. Podemos usar hojas secas, pero hoy lo vamos a preparar con esta tierra que tengo por acá, que es tierra negra. Para preparar este sustrato voy a usar una parte de esta tierra negra. No te recomiendo que si a la frambuesa la cultivas en maceta, uses solamente tierra negra porque tiende a compactarse mucho, se endurece mucho y esto va a hacer que el día de mañana esta compactación termine afectando a las raíces. Entonces, una parte de tierra negra. Para ayudar a que quede más esponjosa la mezcla, también una parte de un compost que tengamos. Y después a todo esto, el material que se va a encargar de hacer bajar el pH, como puede ser en este caso las hojas de los pinos, las acículas, que por acá también le vamos a dejar todos los restos de palitos. En el caso que no consigas las hojas de los pinos, también la resaca de río funciona súper bien. Y con esto vamos a lograr una mezcla que va a mantener el pH y a su vez va a evitar que toda esta mezcla se compacte cuando cultivemos estas frambuesas directamente en maceta. ¿Ves cómo nos queda esto? Unos restos de corteza también para que nos quede el sustrato bien aireado. Esta corteza de pino se empieza a descomponer con la humedad y los microorganismos. No solamente va a liberar nutrientes a medida que se vaya descomponiendo, sino que también nos va a ayudar a que el pH baje. Y ahí tenemos la mezcla. Esta que tengo acá es un gajo de una frambuesa de color amarillo y es la que vamos a trasplantar ahora. Y es muy importante en este tipo de plantas no solamente mantener un sustrato que drene bien al momento en el que hacemos el riego, sino que también es que tiene que mantener un pH ácido, porque de esta forma vamos a lograr que la planta pueda absorber los nutrientes que necesita para empezar a crecer. Empezó a brotar ahora, por eso es que la vamos a trasplantar para cambiarle el sustrato y darle un poquito más de espacio. Todavía es una planta pequeña, la voy a pasar a una maceta de 10 litros. Lo ideal para este tipo de plantas es cultivarlas cuando ya están en estado adulto
en maceta mínimo de 25 litros para que pueda tener un buen desarrollo de las raíces y a su vez para que le dé espacio, porque vamos a ver que alrededor del tallo principal empiezan a sacar todos los nuevos brotes, que es la forma que tienen las frambuesas, por ejemplo, de empezar a invadir el sustrato donde las cultivamos. Fíjate cómo ya necesitaba un cambio de sustrato. Mirá los espacios que tengo en el sustrato y cómo sale enseguida cuando lo tocamos. Esto es lo que nos está asegurando la buena aireación en todo el sistema de las raíces para que se pueda desarrollar bien. Y en el momento en el que estamos haciendo el trasplante, acá vamos a romper un poquito por abajo las raíces para estimular el crecimiento. Pero en este tipo de plantas, un punto muy importante a tener en cuenta es respetar la posición del cuello de la planta. Y ahora vamos a verlo esto. Voy a dejar más o menos así para que tengamos mejor desarrollo de raíces. Por acá tengo el sustrato que preparamos y un puñado adentro, y podemos usar dos, de toda esta mezcla donde estuvimos cultivando la planta anteriormente, porque así vamos a pasar los microorganismos que ya estaban adaptados a este ambiente donde estaba cultivando la frambuesa. La maceta bien perforada, y ahora vamos a ir con esta mezcla que hasta la mitad más o menos vamos a ver hasta dónde llega el cuello de la planta y vamos a probar. Fíjate, tenemos tres opciones. Si el cuello de la planta nos queda por arriba del nivel de la maceta donde la vamos a cultivar, el problema que vamos a tener acá es que todas las raíces que teníamos bien superficiales se pueden terminar deshidratando. Por otro lado, si el cuello de la planta me queda por abajo y le pongo mucho sustrato por arriba de manera de tapar este cuello, el problema que vamos a tener ahora es que durante toda esta primavera, cuando la planta empieza a sacar los nuevos brotes desde la base, al tener mucho sustrato por arriba, esos brotes se pueden terminar muriendo. Entonces lo que tenemos que tratar de lograr es que el sustrato llegue justo hasta donde estamos cultivando la planta, para que todas las yemas que vayan saliendo por abajo enseguida puedan encontrar el sol y así desarrollarse mucho más, y hasta el día de mañana a esos brotes los podemos separar para sacar nuevas plantas. Así que acá le voy a sacar un extra de sustrato por ahí. Fíjate cómo nos queda. Justo casi acá, al nivel del borde de la maceta, que es donde vamos a poner el sustrato. Y nos queda llenarlo con esta mezcla que preparamos. Sí, vamos a presionar bien a los costados para que ya no se mueva más la planta. En este caso tiene las maderitas de pino, la corteza de pino, y también las hojas de pino, que las dos ayudan a bajar el pH. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si por ejemplo al momento de regarlas estamos usando un agua que tiene altos niveles de carbonato, con todo este extra que le pusimos de hojas de pino y la corteza, ayuda a que baje un poquito más. Y ahora nos queda hacer el riego para que todas estas raíces entren en contacto con el nuevo sustrato que le pusimos. Fíjate cómo se va enseguida el agua. Eso, como siempre digo en todos los videos, es súper importante, y más que nada en estas plantas que necesitan tener raíces totalmente activas. Y como van a sacar brotes por abajo, es más fácil que el brote salga de abajo de la tierra en un sustrato que esté más aireado que en un sustrato, por ejemplo, que quede todo compacto. Así como está, la vamos a dejar en un lugar que reciba el sol de la mañana, de la tarde, y si llegamos a ver que el sol fuerte del mediodía del verano que se viene le afecta, la vamos a poner en un lugar protegido del sol hasta que la planta se adapte. Una semana y media después de haber hecho el cambio de este sustrato, empezamos a ver los primeros resultados, que no solamente tiene un brotecito nuevo por acá abajo, que el día de mañana va a ser toda una nueva rama, sino que en este brote de arriba de todo también empezaron a aparecer las flores. Esto es resultado de tener un sustrato bien aireado,
que logramos mantener un pH levemente ácido, y hay que tener en cuenta que en esta época del año, cuando estamos en primavera y más que nada el verano, cuando veamos que el sustrato se seca por arriba, lo vamos a regar, porque en esta etapa, cuando la planta se empieza a desarrollar, que no solamente tiene mayor número de brotes, sino que empieza a florecer, va a necesitar buena cantidad de agua para que podamos cosechar frutas de mejor calidad. En este caso es una planta pequeña, pero podemos ver que tiene un brote hacia la derecha, otro hacia la izquierda y acá uno más que va hacia la derecha. Esto lo tenemos que aprovechar cuando hacemos el cultivo en maceta para desarrollar copas bien formadas, que las ramas no se superpongan, para que dé mucha mayor cantidad de flores. Ahora te voy a mostrar el tutorado, cómo tendríamos que hacer cuando estas ramas están más largas, pero lo vamos a ver con una zarzamora. Tengamos en cuenta que cuando hacemos el cultivo en maceta, uno de los grandes problemas que vamos a tener es que, como están en espacios pequeños, vamos a tener que tratar que la planta quede lo mejor tutorada posible para aumentar la producción y que podamos cosechar mucha mayor cantidad de frutas. Esta hace aproximadamente unos 20 días atrás estaba toda súper cargada de flores, y para esta época ya empiezan a madurar todas las frutas que vamos a cosechar dentro de poco. Ahora te voy a mostrar porque vamos a tutorar esta rama, porque si yo la dejo de esta forma acá, se va a estar superponiendo con todos los brotes nuevos que tenemos. Entonces la idea va a ser sacar una rama hacia la izquierda, acá tutoré otra que va hacia la derecha. Esta, como era muy larga, la voy a dejar hasta por acá para que estos nuevos brotes retomen el año que viene, y a esta punta la voy a terminar haciendo un acodo para después pasarla a otra maceta. Pero esto lo voy a hacer cuando termine toda la cosecha. Y a diferencia, que es lo que te comentaba recién, en este caso es una planta sin espinas. Esto está bueno porque cuando vas a cosechar, más que nada en el caso de las zarzamoras con espinas, tienen unas espinas impresionantes hasta en las hojas, y esto a veces se dificulta para el tema de la cosecha. Y este brote que salió acá debe tener 10 días, por acá hay otro más, pero como este está muy cerca, lo voy a dejar. Este podríamos, por ejemplo, separarlo para el día de mañana, pasarlo a otra maceta. Si llegamos a ver hojas como estas que se empiezan a poner como oscuras, se secan y se enroscan, no te preocupes, porque estas son todas hojas viejas y se van a reemplazar por todas estas otras hojas nuevas que van a salir junto con todas las flores y van a acompañar a las frutas hasta que las cosechemos y estén bien maduras. Mayor cantidad de hojas nuevas que estén sanas, esto nos va a asegurar que en plantas que cultivemos directamente en maceta aumentemos mucho más la producción, y que a su vez esto permita que todavía la planta siga sacando nuevos pimpollos. Entonces la idea va a ser dejar una rama que venga para este lado con todas las frutas, esta otra que ya está tutorada, y ahora vamos a aprovechar para hacer ir una por arriba, y esta otra la voy a hacer ir por este lado. Uso estas cañas cortadas por la mitad que resisten bastante y más que nada a las lluvias o al agua, y la voy a atar por acá atrás. Es importante que a este nudo lo hagamos bien firme porque necesitamos que esta caña no se mueva. Después lo que suelo hacer es esta parte, por ejemplo, le hago palanca por acá abajo, porque por ahora la rama que vamos a tutorar es una rama pequeña, pero a medida que vaya cargando todas las frutas, esto pesa y es normal que se nos venga para abajo. Entonces lo único que vamos a tener que hacer es un nudo como para hacer un contrapeso para que esto se levante y nos quede por acá. Es normal que cuando estemos en esta etapa en donde están madurando las frutas, la planta detenga un poquito el crecimiento, no veamos estos brotes con flores, que suelen haber algunos, pero ahora la planta se va a dedicar a mandar la mayor parte de la energía que fotosintetiza a todas las frutas hasta que maduren. En esta la rama termina por acá, pero más adelante lo va a retomar el crecimiento y la vamos a hacer ir hasta la punta de la caña. Y le voy a poner otro más acá en esta parte para que nos quede un poquito mejor. Y esta rama que tenía por acá atrás la voy a inclinar y voy a aprovechar esta otra parte de la caña que me quedó para que se vaya enderezando, y más adelante le voy a poner una caña que sea más larga ahí para llevarla para este otro sector. De esta forma vamos a lograr que la copa de esta planta la tengamos que vaya por acá, otra por acá arriba, y después
la vamos a hacer ir para aquel otro sector. En esta parte, cuando hice el tutorado, estaban las flores que no pesaban tanto, y ahora cuando se empiezan a desarrollar las frutas, hace que la planta se venga un poquito más para abajo, así que lo único que nos quedaría por hacer es ayudarla para seguirla tutorando, teniendo en cuenta siempre que dejemos las hojas para que queden bien expuestas al sol, porque si esta planta nos queda para acá abajo, ponerle que se nos cae de esta forma, no va a fotosintetizar muy bien. Pero si nosotros con el tutorado la ayudamos y dejamos que la hoja quede bien así para arriba, va a recibir mucha mayor cantidad de sol, y esto va a ayudar a que junte más energía, teniendo en cuenta que la cultivamos en macetas y no es lo mismo que cultivarla directamente en tierra, y así vamos a poder lograr cosechar un montón de fruta cultivada directamente en maceta. Espero que lo pongas en práctica para que coseches muchas frambuesas o zarzamoras cuando no tenemos espacio y al cultivo lo tenemos que hacer directamente en maceta. Te mando un saludo grande. ¡Chau!